Max. Sí, quiero decir. Max. Muy bien, mis hermanos, muy buenas noches. Estamos ya en la recta final, ¿verdad? Hoy estamos viendo todavía materia atrasada y así va a seguir. Entonces, las últimas clases vamos a ver 2 y 2 para acomodarlo todo y ya ponernos aquí. De todos modos, las últimas clases serán cortas porque vamos a ver objeciones específicas en las últimas 4 o 5 clases. Y las objeciones realmente son cortas, no toman mucho tiempo estudiarlas. Entonces, podemos unir objeciones, ver 2. Posiblemente unamos el último capítulo que tocaba para la semana pasada, que es el capítulo 29, unirlo a la primera objeción la próxima semana. Y luego la segunda y tercera objeción juntas, y luego la cuarta y quinta. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Pero ustedes sigan las lecturas así como van y no se van a perder. Traten de no atrasarse nada más. Los capítulos de 27 y 28 están bastante densos, ¿verdad? Me parece. Hasta el 29 era. Totalmente. Sí, era hasta el 29, pero hoy vamos a ver, creo que son 27. Premisas, argumentos. Sí. Sería muy bueno, si tienen la oportunidad, yo recomiendo llevar un curso de lógica. No estamos estudiando lógica propiamente en este curso, ¿verdad? Pero la lógica formal puede darnos herramientas a la hora de hacer apologética, como ya vieron en el libro. Entonces, si tienen alguna posibilidad, yo no sé si tenemos pensado abrir un curso de lógica en sí, pero creo que en la universidad también se da, ¿verdad? Ustedes ven lógica formal. Entonces, eso puede ayudarles. No es una obligación, tal vez conseguir algún libro, recursos. Existe la página Contramundo. Y si la conocen, alguien me ayuda, no recuerdo si es .com o .org. Es .org. Entonces ahí hay muchos recursos apologéticos, muchos recursos de lógica también. Entonces pueden encontrar recursos valiosos ahí. Muy bien, entonces vamos a estudiar los primeros capítulos, dando respuesta a las objeciones en el capítulo 27. ¿Qué les parece si vamos a iniciar? Dios bueno, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de nuevo retomar este curso de apologética y continuar preparándonos, conociendo un poco, familiarizándonos con las herramientas que podemos usar, Dios, para presentar una defensa consistente, una defensa razonable de la fe. Sabemos, oh Padre Santo, que no es nuestro Dios la razón, pero tú nos la has dejado y es un medio que podemos utilizar para tu gloria en este mandato que nos has dado. Te rogamos, oh Padre Santo, que agudices nuestras mentes en medio de las conversaciones que tenemos con aquellos que tienen objeciones al cristianismo, para que podamos ver sus flaquezas y exponerlas siempre con humildad, con mansedumbre, con el propósito firme de que te conozcan a ti. Ayúdanos, oh Dios, a ser humildes y a ser valientes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, quisiera ver si ustedes tienen alguna observación primero del capítulo 27 específicamente, dando respuesta a las objeciones. Si hay algo ahí que haya llamado su atención para no saltar y después, entonces vamos a... Si tienen algo marcado en su libro. Si los estoy poniendo en un aprieto porque no marcaron o no han terminado de leer, también pueden ser sinceros y decir. 27. Que a mí me llamó tal vez la atención un poco la diferencia importante entre la confianza y la certeza, ¿verdad? Y cómo también nuestro lenguaje
confunde constantemente esos términos en la manera que hablamos, porque hablamos como que estamos seguros de algo cuando en realidad no es seguridad, no es certeza, sino es una confianza y una aceptabilidad subjetiva, dice aquí. Ajá. Sí, es cierto. Vamos a ver, no está mal tener esa certeza, esa firmeza subjetiva, digámoslo así, esa confianza subjetiva, pero a la hora de articularlo, a la hora de presentarlo a otros, no podemos, no es un argumento válido decir, es que yo siento que es así, o es que yo estoy seguro, simplemente porque tengo convicción, no, necesitamos poder articular, que era lo que hablábamos hace 15 días, ¿verdad? La capacidad de presentar de manera coherente lo que creemos y por qué lo creemos. No quiere decir acomodarnos a ellos, siempre sin abandonar nuestras presuposiciones cristianas, pero dejando esas presuposiciones claras. De nuevo, tomando como ejemplo el argumento o el debate brevísimo que nos mostró Andrés hace 15 días, el que llamó a la radio, que es el cristiano, en lugar de enfrascarse en la conversación en la que lo hace, debería haberle dicho, bueno, según sus presuposiciones, usted afirma que no hay milagros, que no existe la resurrección porque nadie resucita, ¿verdad? Entonces, primero, está dando una declaración muy enfática, muy certera, muy universal, ¿verdad? Que le da una posición como de que conoce todas las circunstancias en todo el mundo, en toda la historia. Entonces, es una posición un poco orgullosa de parte del otro. Y por otro lado, es su cosmovisión la que no le permite admitir la posibilidad de una resurrección. Entonces el debate al final no es si eso puede pasar o no, porque él no conoce los límites de la naturaleza. El debate está en las presuposiciones en sí. Yo como cristiano creo que Dios puede levantar a alguien de la muerte, y creo que lo ha hecho, ¿verdad? Y sé que lo ha hecho. Entonces, al final reducimos la conversación, la tiramos a un nivel un poco más personal, yo creo, ¿verdad? Porque entonces ya estamos hablando de su corazón versus mi corazón, por decirlo así, cosmovisiones. Andrés. Sí, creo que algo también que es importante que él hacía es, el periodista, es que establece una falacia para comentar. Él dice, usted no ve gente resucitando de los muertos todos los días, ¿verdad? Mientras que el cristianismo tampoco está presuponiendo que la gente resucita de los muertos todos los días. O sea, es un milagro del poder de Dios, pero tampoco es como que, me parece a mí que es una falacia, ¿verdad? Porque lo que está diciendo es como si nosotros dijéramos que la resurrección de los muertos fuera algo cotidiano, como cualquier cosa. Correcto. Y no es así. Es correcto. Sí, de hecho vamos a ver ese tipo de falacias si nos da tiempo al final de la clase. Pero bueno, entonces el cristianismo nunca ha sido ajeno, nunca ha estado exento de recibir ataques, de recibir objeciones, de recibir cuestionamientos, y el libro, el capítulo 27 empieza hablando sobre los ataques antiguos, ¿verdad? Y las cosas que atacaban, sorpresa, sorpresa, ¿qué cosas atacaban? La resurrección, ¿verdad? Los atacan porque están introduciendo nuevos dioses, ¿verdad? El cristianismo se convierte en el tropezadero para los judíos, entonces los judíos los atacan, y se convierte en locura para los griegos, entonces los griegos también los atacan. Entonces no ha sido una cuestión nueva, la objeción directa, el ataque directo. Por otro lado, o un poco digamos en ese continuo, está la aceptación indebida del cristianismo, que lo aceptan pero mal, lo aceptan de manera equivocada, como cuando agarran a Pablo y a Bernabé y los empiezan a adorar como dioses, ¿verdad? Entonces ellos vienen con un mensaje, les creen, pero confunden el cristianismo con otra cosa y les dicen, ustedes deben ser dioses, ¿verdad? Está Mercurio, el mensajero, y Apolo, si no me equivoco. ¿O qué es lo que dicen? Sí, Apolo y Mercurio. Entonces les empiezan a rendir pleitesía, ¿verdad? Elogios indebidos, elogios no deseados. Plutón. Júpiter y Mercurio. Júpiter y Mercurio, gracias. Júpiter y Mercurio. Zeus y Hermes. Las versiones. Sí. Las contrapartes. Elogios no deseados, ¿verdad? Y otra tendencia también que todavía persiste hasta el día de hoy son las herejías legalistas. Aceptan el cristianismo, digamos, pero lo convierten en una religión legalista, en una religión de salvación por obras, y lo seguimos viendo en muchos movimientos pentecostales de la santidad, ¿verdad? Hasta la fecha,
que son extremadamente legalistas y se pierde de vista la esencia del Evangelio. Entonces, ante esos grupos también debe la Iglesia ha presentado y presentará una defensa. Y menciona los ataques a la verdad de hoy, ¿verdad? Bueno, el tema en sí de la verdad ya es conflictivo en nuestro mundo. Hablar de la verdad y hablar de quién tiene la verdad ya se convierte en un tema conflictivo. Pero entonces se pone en cuestión el significado de las escrituras, se pone en cuestión la posibilidad de los milagros, que es lo que hemos hablado, se pone en cuestión la revelación propiamente como nosotros la entendemos, se pone en cuestión la encarnación porque parece una locura, se pone en cuestión la deidad de Cristo. Entonces muchos creen que Jesús existió, saben que Jesús existió, eso no está en debate, pero ¿era realmente Dios? ¿No era Dios? ¿Quién era? ¿Un gran maestro? ¿Un profeta? Etcétera. La exactitud histórica de la Biblia, ¿verdad? La exactitud científica de la Biblia, que sabemos que la Biblia no es un libro de ciencia, entonces la Biblia no es precisa. La Biblia no se equivoca, pero no es precisa, porque no está pretendiendo ser un libro de ciencias. El tema de la vida después de la muerte, la condenación eterna, la resurrección, el camino de la salvación. Y bueno, en fin, un montón de herejías, sistemas religiosos, otros sistemas religiosos en competencia con el cristianismo. Entonces es realmente una alta gama de ideas, posturas y dentro de ellas objeciones al cristianismo verdadero. Entonces, de nuevo creo que es necesario resaltar la enseñanza de hace 15 días, donde enfatizábamos que nuestra tarea principal, primera, fundamental, es conocer las Escrituras y las implicaciones de las Escrituras, tener una cosmovisión cristiana sólida, y a partir de ahí entonces vamos a poder responder de una manera u otra a las diferentes objeciones que se levantan a nuestro alrededor según nuestro contexto, y según nuestro contexto nos tocará especializarlos. ¿Qué es lo que hace el apologista? ¿Qué es lo que presenta? Presenta la verdad objetiva del cristianismo, que el cristianismo es verdad independientemente de quién lo crea. Es verdad, no cambia. Cualquier verdad, si aceptamos la posición relativista de la verdad, estamos desapareciendo el concepto de la verdad y se pervierte por completo la palabra, ¿verdad? Y siguen usando la palabra verdad, pero no significa nada en realidad. Entonces nosotros defendemos la verdad objetiva del cristianismo y el carácter exclusivo del sistema cristiano. Es de nuevo es el requisito de desvergüenza del cristiano. Desvergüenza, es desvergonzadamente exclusivista y no debería darnos temor ser exclusivistas. Sí, es cierto, si el cristianismo es verdad, hay un montón de cosmovisiones alrededor que no lo son, y así lo presentamos. Esa es la verdad, no podemos negociar con eso. Muy bien. En cuanto a la tarea apologética, el autor habla de caminos inferiores y caminos superiores, ¿verdad? Maneras, podemos decirlo así, o enfoques de hacer apologética que son inferiores en el sentido de que son deficientes, de que no son los mejores, y caminos superiores para la tarea. Entonces, nosotros ya hemos hablado muchísimo, tal vez en este curso no se ha prestado tanto, pero hemos hablado mucho del bendito triángulo, ¿verdad? Ha habido muchos triángulos en los cursos de filosofía, hubo triángulos hasta partir para arriba. Y en el triángulo de la experiencia humana, por decirlo así, tenemos: yo soy un sujeto, una persona, ¿verdad? Y hay un objeto de estudio, un objeto, vamos a ponerle el mundo exterior, todo lo que hay allá afuera es el objeto, y mi manera de acercarme, aproximarme a cualquier objeto, y aquí estoy hablando de cualquier rama de conocimiento, mi manera de acercarme a cualquier objeto está gobernada por una norma.
La norma es la palabra de Dios. Entonces hay una ética de conocimiento. Yo no puedo simplemente pensar lo que me dé la gana acerca del mundo, ¿ya? Si yo me acerco a las ciencias naturales, Dios gobierna incluso mi estudio de las ciencias naturales. Dios gobierna mi estudio de la teología, obvio. Dios gobierna mi estudio de la matemática. Dios gobierna cualquier estudio de cualquier campo de conocimiento a mi alrededor. Hay una norma, eso es Dios. Lo que quería resaltar es que uno de los caminos inferiores es subjetivizar demasiado mi defensa de la fe. Pero lo que quería hacer en realidad, y es porque el enfoque reformado suele ser más bien anular al sujeto. Si ustedes ponen atención en la teología reformada, lo más común es hablar de las verdades y doctrinas y dogmas, y se nos olvida cómo eso afecta al sujeto, cómo eso afecta a la persona. Entonces, quiero enfatizar nada más que sí existe una realidad, una realidad subjetiva del cristianismo. Pablo lo pone en estos términos: Cristo murió por nuestros pecados, Cristo murió conforme a las Escrituras, ¿verdad? Lo pone así. Eso es una verdad objetiva. Dice, Él murió por los pecadores conforme a las Escrituras. Objetivo. Pero luego dice, por los pecadores de los cuales yo soy El primero. Entonces hay una realidad subjetiva para él. Pablo dice, yo soy el primero. Y podemos admitir que quizá Pablo no era el peor de los pecadores, pero así posiblemente se sentía él, y por eso él dice, yo soy el primero de todos los pecadores. Nuestra reacción debería ser, no, Pablo, el primero fui yo en realidad, o el primero. Claro. Nos peleamos en primer lugar de quién es el peor pecador. Pero esa es la realidad subjetiva, eso es verdadero, y si ustedes leen los Salmos está cargado de esa realidad subjetiva. Entonces, el cristianismo es subjetivo, no se espanten de esa realidad. Hay sentimientos humanos profundos, la palabra de Dios me debe afectar a mí de una manera profunda, transforma mi ser, transforma mis emociones, transforma mi corazón, mis intereses, mi voluntad, todo mi ser, todo yo estoy siendo transformado, estoy siendo santificado. Entonces, en ese proceso hay una realidad existencial del cristianismo, una realidad subjetiva. Pero en nuestra tarea apologética no podemos enfrascarnos solo en esto. Entonces, por eso es necesario, ahora viendo la otra cara de la moneda, lo que ocurre con la mayoría de las demás corrientes cristianas, es lo contrario. Está tan subjetivizado el cristianismo que se pierde de vista la verdad objetiva del cristianismo, y eso es lo que el autor quiere evitar. Entonces, los argumentos subjetivos no son persuasivos, y aquí es donde entra lo que vimos al principio sobre la confianza versus la certeza. Una certeza es que usted sabe que algo es cierto, objetivamente cierto, y esa certeza puede darle a usted confianza subjetiva, puede darle a usted seguridad y firmeza en su caminar con Dios, pero no porque usted lo sienta así, esa verdad es más verdad, o porque usted no lo sienta así, esa verdad va a ser menos verdad. La verdad es verdad y no cambia. El carácter público de la verdad bíblica es a eso a lo que se refiere, que la verdad es verdad para todos, ¿ya? Es decir, sí, pueden que no la acepten como verdad, pero eso no la cambia, de nuevo, es objetivo. Entonces, la acepten o no, públicamente la verdad del cristianismo es verdad. Y afecta la realidad de creyentes y de incrédulos, aunque ellos no lo vean. Eso es así. Está abierta al escrutinio, está abierta a la inspección, da la bienvenida a la inspección. Y ahí es donde nosotros, los creyentes, tenemos la tarea de presentar una defensa coherente. El cristianismo siempre va a estar abierto a la inspección. Gloria a Dios por eso en realidad, porque también mucho del pensamiento cristiano, el desarrollo del pensamiento cristiano, se debe a esa apertura al escrutinio, ¿verdad? Y esta verdad, aunque afecta los sentimientos, aunque afecta mi forma de reaccionar, es independiente de ellos.
independiente de los sentimientos. Entonces me puede afectar a mí de una manera, la misma verdad puede afectar a Kendall de una manera diferente. La misma verdad puede afectar a los andreses de una manera diferente. ¿Verdad? E incluso entre ellos, aunque se llamen igual, los puede afectar diferente. Ok. El cristianismo, y no es necesario enfatizarlo demasiado, pero el cristianismo no es relativista. La verdad es absoluta y punto. Entonces tenemos que ser consistentes en ese sentido. Es absoluta y universal. Es exclusivamente cierto, lo cual es ofensivo para el pluralismo que dice todas las verdades son ciertas, y eso es, me llama la atención que pone que es ofensivo para la democracia también. ¿Verdad, Andrés? Sí. Que algo que estaba pensando ahorita cuando estaba leyendo eso hace unas semanas, que la verdad es objetiva y es absoluta. Y creo que algo que nosotros tenemos que tener cuidado es que mi planteamiento de la verdad no es objetivo y absoluto, sino que la verdad es objetiva y absoluta. Pues, hagamos, para ejemplificar a lo que me refiero, por ejemplo, la palabra es inspirada por Dios, pero mis interpretaciones no, ¿verdad? Y creo que es algo con lo que los cristianos a veces tenemos que tener cuidado. A veces tenemos posturas muy firmes acerca de cosas que tal vez no hemos estudiado lo suficiente, y eso es pecaminoso también. Sí, seamos conscientes de esa realidad. Podemos ponerlo en estos términos. En el momento que la verdad absoluta de Dios es procesada por esta mente finita y se convierte en argumentos, se convierte en razonamiento, se convierte en una predicación, se convierte en, ¿verdad? Ese proceso, eso que sale de mi boca no es verdad absoluta, necesariamente. Ahora, obviamente, si estoy citando las escrituras palabra por palabra, sí, pero cuando ya me meto en la interpretación, tenemos que reconocer que hay un margen de error, existe. Nuestro deber es procurar ser lo más fieles posibles a las escrituras, ese es nuestro deber, pero debemos entender también que hay limitaciones para nuestro conocimiento, entonces no siempre vamos a ser 100% fieles, aunque querramos ser. Entonces seamos conscientes de esta. En cuanto a esta verdad objetiva, ¿verdad? De nuevo, ofensivo para el mundo, nos dice que hay un único Salvador y Mediador, Jesucristo, y que fuera de Él no hay salvación. Eso es terriblemente ofensivo para cualquiera que no es creyente. Y Dios es quien Él dice ser. Esto es importantísimo en el mundo en el que vivimos hoy, donde Dios es quien yo digo que es, ¿verdad? Y mucha gente tiene una idea de Dios y dice, es que yo creo en Dios, pero ¿en cuál Dios? El Dios de las Escrituras, realmente. En Costa Rica abundan los creyentes, ¿verdad? Claro. Creyentes, abundan. Todo el mundo cree en Dios, pero tienen una idea de Dios distorsionada. Entonces, aún en eso, nosotros tenemos que afirmar con firmeza, Dios es quien dice ser. ¿Dónde lo dice? En las Escrituras. Cualquier idea de Dios que compita o contradiga al Dios de las Escrituras o la idea que presentan las Escrituras de Dios, ojo, eso es un ídolo. Cualquier concepto o idea de Dios contrario a las Escrituras es un ídolo. Yo me estoy haciendo un Dios, posiblemente, muy probablemente, a mi imagen. Es la mala tendencia de lo que dice el autor también aquí, la imaginación humana. O sea, es lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Y el problema es que cuando usted usa la imaginación, usted puede imaginarse a Thor o Zeus o cualquier dios, pero no es el Dios que se ha revelado acerca de sí mismo, que es lo que dice la Escritura. Muy bien. Perdón, y es que hace unos días estaba conversando con unos hermanos en la mentoría y estábamos hablando de esta idea, a ver si estoy entendiendo, tal vez como por compartir, pero me llama la atención que muchas veces en las Escrituras, cuando el pueblo de Israel da la espalda a Jehová, le da la espalda a Jehová por Jehová mismo, pero es otro Jehová. Entonces no es Jehová mismo, pero me refiero, siguen usando Jehová. Por ejemplo, en el monte Sinaí, cuando Aarón construyó el becerro de oro, él dice vamos a hacer fiesta a Jehová, pero él no dice que es otro Dios. Estos fueron los dioses que nos sacaron de Egipto. Sí, para él es Jehová, en un sentido. Sí. Lo mismo pasa con Jeroboam, cuando hace los dos becerros, cuando se divide el reino con Roboam, dice que son Jehová, o sea, que son ¿verdad? Eso es interesante porque nosotros vivimos en Costa Rica es así,
En Costa Rica, eso es lo que estaba hablando yo con los hermanos de la mentoría. Usted tiene que entender que en Costa Rica hay mucha gente que habla de Dios, que habla de Jesús, que habla de Cristo, y no es Jehová, o sea, no es Cristo, no es Jesús, no es el de las Escrituras. Sí. Es porque con cada proyecto que ha habido han hecho uno a su gusto. Un becerro. Simplemente, sí, un nuevo becerro. Y lo siguen llamando igual, porque tiene que calzar entre el mismo concepto social, digamos. No nos estamos rebelando contra él, digamos. No son tan directos, tan honestos. Su conciencia. Sí, no son, para mí deberían ser más honestos, es decir, no es, punto, o sea, es lo que yo quiero. Voy a poner otro nombre pero y así evitamos la confusión. el ser humano le gusta la aceptación, digamos, le gusta sentir que está de acuerdo con la mayoría, digamos, en un sentido, ¿verdad? Entonces no quieren ser señalados como que están en algo incorrecto, entonces buscan como teñir lo incorrecto de correcto para seguirlo manejando ahí. Y entonces eso es lo que pasa con el cristianismo, o sea, es increíble que yo noto ahora que en el trabajo que estoy, digamos, yo comparto con muchos hermanos en Cristo y yo creo que son hermanos, porque yo no puedo juzgar el corazón de la gente, ¿verdad? Pero cuando se escucha enseñar y escucha los devocionales o escucha a los pastores que invitan, uno dice que raro, o sea, como que falta algo ahí, como que sí es Jesús, o sea, sí mencionó Jesús, sí leyó pasajes, entonces rayan que sí, pero después dicen cosas que están años luz de ser lo que las escrituras quieren decir, digamos, profundamente, ¿verdad? Sí, muchas veces también tenemos que ser conscientes del proceso de santificación del que hablábamos, ¿verdad? Sí. No quiere decir que no sean creyentes. Por eso digo. Cuesta saberlo a veces, ¿verdad? Pero no quiere decir que no lo sean. Necesitamos, en ese caso, son compañeros, es muy difícil, pero cuando se trata de los que están a nuestro cargo, de las almas que Dios ha puesto en nuestras manos, por decirlo así, tenemos que ser más misericordiosos, pacientes y bien pensados. En lugar de ser mal pensados, ser bien pensados para con los hermanitos menores mientras crecen y pues sí, en gran medida es nuestra responsabilidad mostrarles la consistencia, el carácter bíblico de ese Dios al que decimos adorar. Sí, que su concepto de Dios crezca también. Muy bien, pasemos al siguiente capítulo 28. Las herramientas de la profética. A mí este capítulo me llamó la atención bastante. En realidad, creo que tenemos mucho que sacar. Entonces, las herramientas de la apologética. La importancia, empieza el autor recalcando la importancia de conocer cuáles son las armas que tenemos. Eso, obviamente nadie sale a la batalla desarmado. Necesitamos saber cuáles son las armas que tenemos y necesitamos saber usarlas también. Imagínense a un soldado que no sé, que utiliza la espada escudo y el escudo espada, no sé, ¿verdad? Tiene las armas pero tampoco sabe cómo se usan. Necesitamos entonces conocer las armas que tenemos y saber utilizarlas también de manera efectiva. La primera, y hablamos de esta un poco la semana antepasada, es la razón. Y ya yo creo que no tengo que defender ante ustedes el uso de la razón. Sabemos que no somos racionalistas como cristianos, somos cristianos, pero reconocemos la razón como una herramienta dada por Dios, como un don dado por Dios. Entonces, dentro de esta idea de la razón, todos utilizamos la razón, todos los seres humanos. La razón utilizada por los incrédulos está entenebrecida, está manchada, está dañada, pero no deja de ser, no ha desaparecido por completo, ahí está. Entonces ellos pueden reconocer cuando estamos siendo falaces, pueden reconocer cuando estamos siendo inconsistentes, lo pueden reconocer. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de que nuestros argumentos sean confiables, de presentar los argumentos de manera confiable, de manera, que sea, voy a usar la palabra racional, ¿verdad? Que sean razonables. De nuevo, sin comprometer nuestras presuposiciones, y siempre va a haber un punto en el que les va a sonar locura y les va a sonar raro. Pero si les suena locura, que no sea porque lo estamos presentando mal, sino porque efectivamente estamos presentando una verdad bíblica que para el mundo es locura, ¿verdad? Eso es completamente válido. Entonces debemos comprender primero, saber defender, vamos a ver, debemos comprender, en este orden comprender primero nosotros y luego poderlo proponer, poderlo articular y finalmente poderlo defender.
Entonces esas son como los tres escalones. Comprenderlo primero, porque usted no puede articular algo que no comprende. Si articula o intenta articular algo que no comprende, lo que hace es repetir como una lora. Y cuando usted repite como una lora y luego le levanta una objeción, no va a poder defenderla, porque no la ha comprendido. Entonces no puede producir argumentos para defenderla. Necesitamos comprender primero, saber proponer en segundo lugar y en tercer lugar defender las verdades de la Biblia. Para esto tenemos a nuestra mano herramientas como la lógica formal, ¿verdad? Que nos dan un curso, ni siquiera es un curso intensivo, ¿verdad? Es como un pincelazo al final del capítulo de más o menos algunas falacias y algunas herramientas de la lógica formal. Las falacias informales, que son muy comunes en los demás y también en nosotros, tenemos que aprender a reconocerlas para no producirlas y para saberlas ver cuando otros las utilizan y poderlas señalar, ¿verdad? ¿Dónde están cometiendo errores de pensamiento? Una falacia es un error de razonamiento, eso es lo que es, que están llegando a una conclusión que utilizando premisas que realmente no llegan a esa conclusión, básicamente. Esa es la idea de una falacia, ¿verdad? O presentando de esa manera algún argumento. No, el libro de Poitres. Sí. Sobre hoy. Pero bueno, está en inglés, pero no hay traducción. Deberíamos traducirlo. Traducirse, pero son 600 páginas, ¿verdad? Pero está ahí en partes. La primera parte es simple, simplemente para entender la lógica de una perspectiva cristiana. Y ya después se pone más complicado, describir otros tipos de lógica. Pero yo creo que es muy útil la primera parte del libro. ¿Usted podría prestarme ese libro? ¿Ya lo terminó? ¿O lo tenía en PDF? Max, lindo, ¿verdad, papá? Lo imprimió físico, entonces tiene el libro. Ok. Pero le pongo el PDF. Pásame el PDF. Voy a perseguir los permisos, a ver si podemos trabajar con ese libro, porque se hace necesario si no está en español. Y Poitres es muy bueno, yo no sé si ustedes han leído No hay científicos ateos, es un libro de bolsillo que produce la Cruz pequeñito. Él es el autor de ese libro, es de Poitres. Y en ese pequeño artículo, porque eso es lo que realmente presenta una defensa de por qué no existe realmente el ateísmo dentro de la comunidad científica. Y es de nuevo esto, no pueden hacer ciencia sin descansar en premisas cristianas. Al final eso es lo que argumenta. Ok, entonces, sí, la lógica formal, falacias informales, razonamiento inductivo simplemente es saber inducir, ¿verdad? Razonablemente. Manejo de evidencia empírica, también, eso es importante, que nosotros conozcamos la evidencia empírica y que la podamos utilizar debidamente. ¿A qué me refiero con esto? Que conozcamos datos de historia relacionados con las escrituras, que conozcamos datos de ciencia relacionados con las escrituras y de lingüística relacionados con las escrituras. ¿Okay? Todo eso va a ser herramientas a nuestro favor. Para esto hay un libro que se llama, es un burro enorme, evidencia que demanda un veredicto. Sí, de Josh McDowell. Ajá, ok, él es evidencialista, el libro es evidencialista. Sí, yo lo leí. Pero los datos que presenta son muy útiles. Sí, son muy útiles. Entonces, no lo utilizaría como la defensa final de la fe, pero realmente los datos que presenta son muy buenos. Sí, mucho dato histórico, científico, lingüístico en defensa de las escrituras y otras cosas, ¿verdad? Si lo pueden conseguir, sería muy bueno, se lo recomiendo que esté en su biblioteca. Y habla de saber reconocer las conjeturas prejuiciosas en los incrédulos. Esto es bien común, los incrédulos, y para esto nos sirve también dominar estos datos, porque los incrédulos suelen tomar una posición ofensiva contra el cristianismo sin realmente conocerlo. Y yo creo que todos nos hemos topado con alguien que simplemente tiene una idea errada desde todas las perspectivas, no necesariamente bíblica, sino que simplemente no ha estudiado, no ha leído, no ha pensado realmente como él utiliza el ejemplo de la Biblia seguro fue escrita por un monje metido allá en un monasterio, ¿verdad? Eso ni siquiera es un debate de religión, eso se convierte en un debate de historia, en un debate de
es una cuestión de ignorancia de datos, de ignorancia de la realidad, ¿verdad? Nada más, ni siquiera tiene que ver con religión en sí. Pero tiene, lo que sí evidencia es sus presuposiciones muy equivocadas, pero evidencia sus presuposiciones, su aversión, su rechazo de las escrituras sobre argumentos arbitrarios. De hecho, nos han seguido que en la UB dicen que la Biblia la inventó Constantino. Por ejemplo, ¿verdad? Ok, cualquier estudiante de historia serio no podría decir eso, ¿cierto? Pero bueno, tenemos casos así. Entonces hay que tener un poco de educación, enseñarle un poquito, ¿verdad? Educarlo un poco en ese sentido, es decir, vea, independientemente de si creen en el contenido de las escrituras, la evidencia es que no fue escrita por un monje cualquiera ya en la Edad Media, en el oscurantismo, ¿verdad? No fue así como se produjo y podemos referirle a todas las copias, a los rollos del Mar Muerto, a la cantidad de copias que existen de la Biblia, incluso del Nuevo Testamento, en comparación con lo que existe de Platón, ¿verdad? No sé si han visto esa comparación, pero nadie niega la existencia de Platón y las copias que hay de sus escritos son mínimas comparadas con las copias que existen de las escrituras y de las escrituras mucho más cercanas a la fecha en la que fue escrita. La primera copia de un libro, de una obra de Platón, creo que vista 600 años. 600 años de cuando él la escribió. Entonces, es un tema de educación, un tema de información en ese caso, para quitarle sus objeciones. Sí, por eso el cristiano tiene que estar familiarizado con nombres como Fabio Josefo, como Tácito. Dice el Señor, por favor, ubíquese, lea a Fabio Josefo, no sé, historiadores del Imperio Romano, griego, lea para que vea, si no es lo que dicen los cristianos también. ¿Qué es lo otro? Él menciona, ok, sí, la diferencia está en si la Biblia es lo que dice ser. Ahí ya entonces entramos en presuposiciones. Una cosa es cómo se produjo la Biblia y otra cosa es si la Biblia es lo que dice ser. Nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios y eso es nuestro fundamento. Él tal vez termine reconociendo que sí fue un libro que se escribió a lo largo de muchos años, etcétera, etcétera, todo lo que le podamos señalar, pero no necesariamente lo va a llevar a creer en la veracidad de su origen último. Andrés. Sí, que en ese libro que estábamos mencionando ahora de Josh McDowell, dice algo que no me acuerdo si lo leí en este libro o en el de Pratt, alguien lo menciona, alguno de los dos, no creo. Que dice que si uno, o sea, si usted desecha el Nuevo Testamento, tiene que desechar toda la literatura antigua, toda la historia antigua. O sea, no hay manera de sostenerlo ni arqueológicamente. Si usted desecha la veracidad del Nuevo Testamento, tiene que desechar todo lo demás. Y ni siquiera estamos hablando de hace 2000 años. Josh McDowell hace la comparación con los escritos de Shakespeare. Y habla de todo eso, de cómo unos escritos y otros se contradicen terriblemente, ¿verdad? Sí, realmente hay evidencias, hasta podríamos decir milagrosas, en torno a las escrituras, las hay. Muy bonita la ilustración que él hace. Él hace una ilustración muy bonita y menciona el caso del Carnicio, los hititas, y la gente se burlaba de eso, y después hasta en 1871 se descubre que esa tribu existió como tal. O sea, ha ocurrido muchas veces. Entonces, cuando nos dicen, no, pero no hay evidencia científica para eso, espérese un rato, nada más, dele tiempo que ahorita aparece. Sí. Ok. Lo otro es la existencia de Jesús como una figura histórica real, ¿verdad? Simplemente dan evidencia de que no leen, eso es todo. Entonces hay que presionar con humildad, pero con confianza en estas direcciones. Luego está el sesgo filosófico no argumentado, que es básicamente lo que hacen es exponer sus precompromisos sin fundamentarlos, ¿verdad? Simplemente ahí están, eso es lo que creen y creen que es así ya. Entonces, aunque todo a su alrededor en la evidencia empírica apuntara hacia la conclusión opuesta de lo
lo que ellos están presuponiendo, el incrédulo va a seguir tropezando. ¿Por qué? Porque lo que ya dijimos no es un tema de evidencias, no es un tema de falta de información, es un tema de que su corazón está entenebrecido. Y hay cosas que la evidencia, la crítica textual, la evidencia científica, la arqueología no van a poder probar, no van a poder demostrar. Por eso nosotros no podemos descansar en las evidencias, porque hay cosas de las que simplemente no hay evidencia empírica. Entonces podemos meter ahí, él hace una lista, ¿verdad? Las curaciones o sanidades, las hachas flotantes, habla de los carros de fuego, de convertir el agua en vino, del nacimiento virginal y de todas las resurrecciones, incluida la de Cristo. No va a haber evidencias científicas, o sea, no va a haber una manera de apoyar eso científicamente en sí, pero no es ese nuestro fundamento final. Sabemos que los milagros son imposibles, dicen los ateos, los incrédulos. Sabemos que los milagros son imposibles. ¿Por qué? Porque no son predecibles científicamente, porque en el orden de la naturaleza que ellos conocen y para ellos es ley, no se dan. Entonces, como no se dan, son anticientíficos. Y como son anticientíficos, entonces no existen. Y el autor dice, exacto, ese es el punto. Por eso son milagros, ¿verdad? Porque no se dan constantemente en la naturaleza. Entonces, al final, la cuestión es si esa persona, si ese ateo, ese grupo, realmente está afirmando que conoce la naturaleza de la realidad a tal punto de saber dónde están los límites de la posibilidad en el universo. Es una posición bastante activa, ¿verdad? Y yo creo que si lo planteamos de esa manera, puede que baje un poquito la guardia. El Dios de la Biblia, en el que nosotros creemos, y que se revela en las Escrituras, bien puede hacer milagros. ¿Se hace? Los ha hecho, los hace y los hará. Él es el creador al final. Todos tienen presuposiciones, dice. Eso no es problema. Nosotros reconocemos que tenemos presuposiciones. Cometemos el error, dicen algunos, ¿verdad?, del razonamiento circular. No es tal. Todo el mundo tiene presuposiciones y todo el mundo hace razonamiento circular hacia la que sea su autoridad última para el conocimiento. El problema es no reconocer esas presuposiciones y el problema es no justificarlas o defenderlas contra las presuposiciones de otros. Ahí es donde está el problema y es hacia donde queremos dirigir nuestras conversaciones, hacia las presuposiciones, para ver si la otra persona es consciente de ellas o si no, ayudarle a darse cuenta de lo que presupone y mostrarle cómo no es defendible o cómo no es justificable. Luego, entonces comparamos las cosmovisiones y llegamos a la conclusión. Nosotros desearíamos que todos lleguen a esa conclusión de que el cristianismo es la única que ofrece justificación, incluso para el uso de la razón y del vocabulario que se utiliza en la misma discusión. Pecados intelectuales clave. Entonces, la primera herramienta que vimos es señalar las conjeturas prejuiciosas. Primero. Segunda herramienta, exponer el prejuicio filosófico de la persona. Y estas lo que buscan es llegar a las presuposiciones. Eso es en dos planos, para en resumen, llegar a las presuposiciones. La tercera herramienta es desafiar la arbitrariedad o inconsistencia de esas presuposiciones. Una vez que llegamos a las presuposiciones, mostrarles por qué no funcionan, mostrarles por qué son inconsistentes, porque son contrarias a la razón. ¿Qué cosas se oponen a la razón? Cuando yo creo algo simplemente por conveniencia, eso no es razonable, eso es pragmatismo, pero no es razonable. Cuando yo creo algo simplemente por tradición, que es un error en el que incluso los cristianos caen. Entonces no es simplemente porque la tradición dicta o porque así me enseñaron en la iglesia, pero no, yo tengo la responsabilidad de conocer por qué la iglesia cree lo que dice creer, ¿verdad? Conocer las escrituras. Y por prejuicio, cuando yo llego a una conclusión o tengo una presuposición basada en prejuicio, eso tampoco es razonable, no es racional. Entonces tenemos que ayudarles a ver que en esas áreas no están siendo razonables realmente. ¿Qué inconsistencias podemos encontrar? Bueno, debemos estar atentos a lo que ellos creen, como el autor lo llama suposiciones de control, que es lo mismo que presuposiciones, o las ideas contra las que ellos miden todo lo demás.
Esas son las presuposiciones de control o suposiciones de control. Entonces van a tener presuposiciones en la metafísica, en la epistemología y en la ética, que son las 3 ramas de la filosofía. Sus creencias no suelen funcionar porque no se corresponden, porque de alguna manera se contradicen, no funcionan de manera armoniosa. Entonces tenemos que ser agudos de pensamiento para lograr detectar esas cosas en sus posturas, porque muchas veces ni siquiera son conscientes ni siquiera de sus presuposiciones. Y el autor pasa a darnos unas ilustraciones bastante cómicas, cómicas cuando ya las estudiamos, pero comunes realmente, cosas que la gente piensa y maneras en las que las personas a nuestro alrededor actúan con mucha regularidad. Entonces, está aquel que dice solo se vive una vez. Entonces, esta vida se trata de gozar, se trata de disfrutar, se trata de vivir el momento, ¿verdad? Una búsqueda del placer, que eso en términos formales se llama hedonismo. La búsqueda del placer y vivir para el placer. Ahora, con esa misma persona hablamos de los hechos cometidos por Hitler, con esa misma persona hablamos de violaciones, con esa misma persona hablamos de tiranías y ellos van a mostrarse indignados. Inevitablemente, ¿verdad? Tendría que haber sido abandonado a un grado de entenebrecimiento muy, muy profundo para justificar incluso esas atrocidades con base en su hedonismo. Pero el promedio, en una sociedad no tan oscurecida, va a indignarse. Y entonces tenemos que señalar ahí su inconsistencia. Porque para esa persona que comete violación, eso es su placer y su gozo, ¿verdad? Para ese tirano, ese es su placer y su gozo, esa es su alegría. De hecho, los sociópatas se deleitan en hacer exacto, o sea, y se sabe, eso es así, liberan sus endorfinas, ¿verdad? Haciendo atrocidades, haciendo maldades. Entonces están realmente disfrutando, es una actividad placentera para ellos, indignante para los demás. Entonces la búsqueda del placer no es una forma de vida adecuada. Tendríamos que justificar muchísimas maldades si viviéramos así. Ok, ese es un ejemplo. Luego pone al otro, esta persona que dice ver es creer. Entonces es empirista, ¿verdad? Lo que mis sentidos puedan percibir, eso es en lo que creo. Y si mis sentidos no lo pueden percibir, entonces no existe. Si mi red no lo pesca, no es pescado. Entonces, ¿cómo hace? Normalmente si les preguntamos de dónde saca esa idea, es que eso me lo enseñaron en la universidad, o es que eso lo aprendí de tal libro, o lo estudié en tal parte, o así me enseñaron. Rara vez llegaron a esa conclusión solos, rara vez. Usualmente hay una fuente de autoridad, digámoslo así, una fuente de información, una fuente de enseñanza que los ayudó a llegar a esa conclusión. Se llama detectar la atención, es eso. Entonces, el punto es que esa verdad de que solamente es cierto lo que se puede percibir a través de los sentidos, esa verdad no se puede percibir a través de los sentidos. ¿Sí? Entonces, no tienen cómo sostener eso con base en su propia argumentación. Por lo tanto, se vuelve un argumento que llaman autoderrotista, ¿verdad? Se derrota a sí mismo, bueno, no se me ocurre la mejor forma, se derrota a sí mismo. Entonces, decir que toda verdad, o que solo es verdad aquello que se puede percibir por los sentidos, anula automáticamente esa misma proposición, porque no se puede confirmar a través de los sentidos, no se puede corroborar. Y también podemos dirigir esa conversación hacia la aceptación de autoridades, ¿verdad? Porque van a criticar, por ejemplo, que es que usted cree eso solamente porque Dios lo dice o porque la Biblia lo dice, pero no hay evidencia empírica al respecto. Pero si esa persona lo que cree, lo cree porque hubo una autoridad que se lo dijo, entonces no lo hace diferente de nosotros que creemos lo que creemos porque hay una autoridad que nos lo dice, en nuestro caso Dios. Entonces hay una sumisión a la autoridad, una sumisión intelectual a la autoridad de la que todos los humanos participan, aunque no la quieran reconocer.
Entonces, sí hay fuentes autoritativas de información. Por ejemplo, podemos decirle, y este es un ejemplo bastante soso, pero podemos decirle, ¿dónde está la Casa Blanca? ¿Dónde está la Casa Blanca? La casa del presidente de los Estados Unidos. En Washington, D.C. En Washington, D.C. ¿Cuántos de ustedes han estado en Washington, D.C.? Hay verificación observacional. Uno de ustedes. Pero lo han verificado con sus ojos, la han visto, la Casa Blanca en Washington. O sea, han estado presentes en Washington, D.C. para decir, aquí está la Casa Blanca, la vieron, le tomaron fotos, la tocaron. Nuestro hermano, sí. Pero hay unos barrotes que no dejan acercarse mucho que digamos. No puedo tocar, ¿verdad? Pero hubo una verificación empírica en tu caso. En la mayoría de los casos no la hay. ¿Cómo saben que está ahí? ¿Hay alguna autoridad que se los ha dicho? ¿Lo han visto en alguna foto? O lo leyeron en algún libro? ¿O simplemente es conocimiento que todo el mundo maneja, pero no lo han comprobado empíricamente? ¿Verdad? O descansan en otros que lo han comprobado empíricamente, lo cual los hace sujetos a autoridad. ¿Okay? Muy bien. Ok, están los que creen en el determinismo, que todo lo que hacemos, todo lo que decidimos está determinado por factores antecedentes que nos han condicionado para actuar de X o Y manera, ¿verdad? Y en la educación está el conductismo, que descansa sobre esta premisa y trata de acomodar el aula, acomodar a los estudiantes y darles las condiciones para que se comporten de X o Y manera, como si fueran perros. Profesor, estos ejemplos que él da de muy buenos, sé que el juego está caliente, que la quinina alivia la malaria, y todo eso a veces no se puede por sentido, digamos. Sé que mi hijo se cortó el septo, pero lo ha percibido y las tales cosas, ¿por qué las ha percibido? ¿Con sus propios sentidos? ¿O qué es esto? Su amigo dice saber que el conocimiento se limita a la observación. Es un juego de, digamos, son ejemplos muy sencillos, pero del día a día, ¿verdad? sí. Entonces, este determinismo versus el libre albedrío que nadie niega. A la gente le gusta pensar que en alguna medida puede decidir lo que hace. Entonces, esta persona, digamos que es un profesor, es el ejemplo que usa él, y a ese profesor en su clase de conductismo, que es lo que está enseñando, le está enseñando a sus alumnos que todo está predeterminado, que todo lo que ellos hacen está predeterminado. En el examen final uno de ellos copia. Entonces, él como profesor, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a castigar, posiblemente le anula el examen, ¿verdad? Le pone un 0 a él, y si el otro estaba participando también le pone un 0, etcétera, etcétera. Eso es contrario a lo que él mismo está enseñando. Porque no debería castigar una acción que está predeterminada por las circunstancias, que está predeterminada por las condiciones en las que fue formada la persona, que está predeterminada por factores antecedentes. Entonces, si realmente soy consistente, no debería yo castigar absolutamente nada, no debería condenar nada, porque todo está predeterminado, todo está condicionado. Que dice que este es libre de abordar el examen, entonces él asume que él es libre de elegir cómo abordar el examen. Lo que dice, sí. Es correcto, sí. Entonces está avalando, al castigarlo, sí, está avalando el libre albedrío, que es contrario a lo que él mismo está enseñando. Muy bien. El mundo material es todo lo que hay, ese es el materialismo. De esto hay ejemplos miles a nuestro alrededor, muchas personas abrazan esa idea, ¿verdad? Entonces, el cristianismo como tal ofrece unas verdades que son contrarias a esta posición de que el mundo material es todo lo que existe. Nosotros creemos también que hay un mundo espiritual. Y luego dicen que el cristianismo también cae en contradicciones lógicas o aparentes contradicciones. Nosotros sabemos que son paradojas del cristianismo, paradojas de la fe. Pero, ¿qué es lo que dice que una cosa es contradictoria? ¿Qué es lo que determina que algo es contradictorio? Son las leyes de la lógica, ¿cierto? Eso es lo que me dicta a mí, aunque yo nunca haya estudiado lógica en mi vida, hay lógica en mí que me dicta o me enciende una luz de alarma ante una contradicción o aparente contradicción, algún sinsentido, algún error de pensamiento. Entonces, la lógica no es material. Y esa persona, al atacar aparentes contradicciones,
está contradiciendo su postura de que el materialismo, de que lo material, la materia es lo único que existe, porque si la materia es lo único que existe, ¿cómo explica sus leyes lógicas? Las puede ver, existen materialmente, son tangibles, son percibibles, ¿verdad? Por los sentidos, no, es algo abstracto. La lógica es abstracta, es un ejercicio de pensamiento que no se puede ver. Entonces, al no ser material, no debería ser real, entonces no debería atacar aparentes contradicciones. Ahora, obviamente, lo que estamos haciendo es simplemente ayudándole a ver cómo su cosmovisión no funciona en este mundo, no funciona, no es consistente con la realidad. Luego está la serie de falacias, no nos vamos a meter en las falacias en sí, Está muy bueno. pero yo creo que sería bueno estudiar más profundamente el tema de las falacias, fundamentar una conclusión sobre una apelación al sentimiento popular, fundamentar una conclusión sobre una apelación a una emoción, fundamentar una conclusión sobre una apelación en contra o a favor de una persona, de su autoridad, de sus circunstancias. Es como desacreditar a la persona para desacreditar lo que dice, eso es una falacia, ¿verdad? Desacreditar a la persona anula lo que está diciendo, no necesariamente. Fundamentar una conclusión sobre una apelación a premisas que prueban algo totalmente distinto, esas son las más fáciles de notar, deberían ser. Fundamentar una conclusión sobre una apelación a la ausencia o ignorancia de premisas que prueben lo contrario. Simplemente no se sabe, pero si no se sabe no quiere decir que sea falso. La conclusión, en estas, las que acabo de leer, la conclusión no necesariamente se desprende de las premisas. Entonces, estas premisas se convierten en premisas irrelevantes para la conclusión, en última instancia. En el segundo grupo dice la conclusión no sigue las premisas porque son ambiguas o confusas. Entonces, cuando hay errores a la hora de comunicarlas, se están usando mal palabras, hay confusión o ambigüedad de lo que se está diciendo y tratan de fundamentar en una postura ambigua, en una posición no clara, una conclusión definitiva. Entonces ahí pueden leer los ejemplos. Y luego habla del método o mentalidad de errados en la persona que argumenta o distorsión de los hechos. Fundamentar una conclusión sobre la incapacidad de alguien para ofrecer una respuesta única, simple o clara a una pregunta compleja. Entonces, porque usted no me puede decir sí o no, entonces tiene que ser que no, ¿verdad? Ignorando que existen preguntas complejas y las respuestas a ciertas preguntas no son simplemente sí o no, no son simples. Eso no las hace falsas. Fundamentar una conclusión sobre una elección forzada entre dos alternativas que se presentan erróneamente como las únicas. Eso nos lo hacen constantemente los cristianos. Entonces, nos presentan dos opciones y si escogemos cualquiera de los dos perdemos, ¿verdad? Pero existen más opciones, tenemos que estar atentos a eso. Fundamentar una conclusión en una línea de razonamiento que evidencie el uso de un alegato de doble estándar, un alegato arbitrario. Fundamentar una conclusión en una comparación errónea entre dos cosas que se parecen pero realmente no se deben comparar. Fundamentar una conclusión sobre el error de tratar atributos concretos o series de eventos particulares como si fueran entidades en sí mismos, que eso es la estatización o reificación. Este concepto es un poco difícil de manejar, pero es básicamente la idea de darle atributos concretos a algo que no es concreto, sino que es abstracto. Si estudian, no es el objeto de este curso estudiar la lógica como tal, pero si estudian lógica van a poder profundizar un poco más en estos conceptos. Falacias formales. Afirmar el consecuente, que la fórmula es si P, entonces Q, esa es la premisa. Entonces, afirmamos Q, por lo tanto P también es cierto. Y el ejemplo que él da es, si Milton escribió Hamlet, entonces Milton es un gran autor, ¿verdad? Pero Milton es un gran autor, por lo tanto escribió Hamlet. Eso es una falacia, ¿ya? Entonces no descansa Q sobre P realmente. Negar el antecedente. Si P, entonces Q, establecemos que no Q, entonces no P. Si Castro le disparó a Kennedy, entonces Castro es un sinvergüenza. Eso es cierto. Pero luego establecemos que Castro no le disparó a Kennedy. Todos saben que no fue Castro.
Por lo tanto, es un sinvergüenza, no sigue siendo un sinvergüenza, ¿verdad? La premisa, la conclusión no se desprende necesariamente de esa afirmación, o negación, más bien. Ok, y ahí hay varios recursos, el silogismo disyuntivo, no me quiero meter en esto porque si no, se nos extiende la clase en un tema que no es realmente el que estamos estudiando. Pero sí quisiera señalar el último punto, las contradicciones de conducta, que esos nos interesan yo creo un poco más. Solo una cosa ahí, algo que viene a mi mente en esto es, no necesariamente con los ateos en una defensa de la fe, sino aún esto también es útil en la defensa de la doctrina, porque digamos yo que en algún momento estuve en lugares con falsas doctrinas, por ejemplo, oía a alguien decir en algún momento, si la Biblia dice, no borraré tu nombre, es porque si no cumple eso, entonces sí lo va a borrar. Por ejemplo, ¿verdad? El que venciere no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces quiere decir que el que no venza la batalla que esa iglesia está peleando, sí va a ser borrado su nombre. Es correcto. Y eso ocurre. Y a la gente le parece lógico y le parece que lo que el tipo está diciendo es verdad. Por eso habla de las objeciones que se reciben dentro de la misma iglesia. Y es cierto, yo creo que ya hemos hablado de esto. Nuestra defensa apologética no se da solamente fuera del contexto de la iglesia cristiana, mucho se da dentro de la iglesia cristiana. Tenemos que saber presentar defensa, incluso ante hermanos en la fe, incluso ante creyentes que no están siendo consistentes en su razonamiento. Quería mencionar nada más el tercer recurso que aparece ahí, el reducto al absurdo, antes de pasar a las contradicciones de conducta. Este recurso va a ser bien útil. Reducir el argumento al absurdo es llevar lo que está diciendo la persona, llevarlo a la conclusión más absurda posible, con el fin de que él se dé cuenta de que no puede ser cierto lo que está pensando, ¿ya? Entonces, este va a ser una herramienta bastante útil. Y el ejemplo que nos da es, existen quienes piensan que no hay principios morales universales. No existen principios morales universales. Eso es lo que sostiene el relativista. Entonces, no es válido que una cultura condene las actividades de otra cultura. Yo tal vez puedo condenarme al juego condenando actividades de mi propia cultura, pero si no hay principios morales universales, yo no debería poder condenar lo que hacen en otras culturas, en otros contextos culturales. Por lo tanto, yo no podría condenar la muerte de los judíos a mano de los nazis, porque eso pasó en otro contexto fuera, ¿verdad?, de mi contexto, y como no hay absolutos morales universales, esa es la clave, no hay absolutos morales universales, yo aquí en Costa Rica no puedo emitir un juicio sobre eso. Y el caso de la India, emite un juicio sobre eso, ¿verdad? El mundo entero emite un juicio sobre eso, nadie lo alaba, a menos que esté muy entenebrecido, pero nadie va a alabar eso. Igual la muerte de las esposas junto a sus esposos en la India, ¿verdad? Cuando muere el esposo, entonces queman a la esposa en la tumba de su esposo. No creo que exista una persona que en su sano juicio diga, yo no puedo condenar eso, es porque de ellos es su cultura, ¿verdad? No se toma una postura así, difícilmente. De nuevo, aunque a menos de que haya un nivel de entenimiento bastante profundo. Que no crean si existe. Yo tuve una profesora cuando yo empecé a estudiar en la universidad y empecé a llevar un curso de antropología. Ella era antropóloga, entonces creía en el pluralismo cultural, ¿verdad? ¿Qué es esto? Cada cultura define su moral. Entonces, cuando se le hacían ese tipo de preguntas, yo decía, es que es como ellos piensan, ¿verdad? Aunque hubieran declaraciones atroces, ¿verdad? Podríamos decir también, el matrimonio con niños en el mundo árabe, por el estilo. Habría que llevar a la India a ver si quiere que la quemen, ¿no? Sí. Estaría realmente de acuerdo. Sí, exacto. Ok, las contradicciones. Porque hay gente que sí va a decir que sí solamente porque no lo afecta directamente para no dar la razón. Sí, solo para la discusión, ¿verdad? Sí. Necesitamos pensar en esos casos en ejemplos más, ¿cómo se dice? Como más cercanos a esa persona. Entonces, que el Señor nos ilumine porque existen en medio de la conversación, entonces que el Señor nos ayude a pensar en ejemplos donde eso que está diciendo no lo va a poder sostener hasta el final. Contradicciones de conducta.
el que dice que el hombre no es diferente de un caballo, de un perro, ¿verdad? Y asiste al funeral de su amigo. Es una contradicción de conducta. ¿Por qué honra a su amigo que murió si no es diferente de un caballo y de un perro? O hace funerales para las hormigas, para los cerdos, cuando mata a una hormiga, hace un sepelio. ¿Me explico? No, eso es una contradicción de conducta. El hombre es un complejo es un complejo de factores bioquímicos controlados por las leyes de la física, materialismo, ¿verdad? Y luego besar a su Y esposa. luego cuando sale del trabajo, cuando sale de la casa, besa a su esposa y a sus hijos como si se amaran. ¿Verdad? No tiene sentido que lo haga. En la sexualidad todo se vale, pero condena la pedofilia, condena la necrofilia o condena el bestialismo, ¿verdad? No se confunda con bestialidad. Bestialidad es otra cosa. También existe la bestialidad, pero no es una atrocidad sexual, es otro tipo de atrocidad. Todo sucede al azar o por casualidad, pero busca regularidades, uniformidad, orden en el mundo, ¿verdad? Se pone una alarma para levantarse al día siguiente, porque asume que el sol va a salir como salió hoy y como salió ayer. Pero si todo ocurre por casualidad, nada le asegura que mañana el sol va a salir. Mañana podría el sol no salir, ¿verdad? Mañana podría él no despertarse, mañana podría él ser un pez. Ya, no hay regularidad, no hay orden, según su postura. Entonces, esas son algunas. Muy bien, mis hermanos, nos vamos a quedar hasta aquí y dejamos el 29 para la próxima semana junto con la primera objeción. ¿Okay? Que la primera objeción era el problema del mal, no me acuerdo. Sí, El problema del mal es la primera objeción. Esa es bien, bien buena. Bueno, lo bueno es que lo grabo. Sí. Hay una conferencia que dio un amigo nuestro, Steven Martins de Canadá, cuando estuvo aquí en Costa Rica, la dio en la UNA y en la UCR, sobre el problema del mal, justamente. Y es una posición pantiliana, reformada del problema del mal. Entonces, voy a enviarles el link para que la vean. Yo creo que puede ser de mucha utilidad y tal vez nos alimente un poco la discusión la próxima semana. Lean. De hecho, es la pregunta más común. Es una de las es cierto. Yo, según lo que yo he visto. Y Sí. si Dios existe, ¿por qué no anula el mal? Y si Dios ¿verdad? existe, ¿por qué no elimina Pero el era mal? que yo no sé, bueno, yo leí los libros y tal vez yo tenía muy alta expectativa, pero leyendo el libro, cuando leí la parte, el capítulo del mal, no me dejó satisfecho, me dejó así como, guay, hay mucho más que decir, pero Sí. lo establece de una De manera hecho, muy- yo Es creo uno de que los problemas más complejos. C.S. Lewis lo trató y también otros pensadores han rebatido algunos de sus argumentos. Berkov fue otro y también no deja satisfechos a todos. Sí. Ya, yo no, De hecho, yo no creo he leído lo que- que dice aquí, pero... Yo creo que hay una tendencia como a objetivizar la maldad, ¿verdad? Pero realmente la pregunta de por qué existe el mal siempre es subjetiva. Es decir, siempre se desprende de mi experiencia como ser humano. Rara vez es como el mal en el mundo. Yo ¿cómo se dice? Extrapola. La proyecto, sí, al mal Sí. que hay en el mundo y las cosas que ocurren en el mundo, pero usualmente surge Pero de el esa conflicto es porque conciencia. yo estoy sufriendo. Entonces, exacto, entonces mucho de la respuesta que vamos a dar no va a ir en líneas de una respuesta objetiva para todo el mundo, sino que vamos a tratar a nivel muy existencial con la persona con la que estamos hablando. Ok, Es en un mi problema. experiencia poética, pero no en la clase. Eh, Digamos, a lo que se refería es que cuando dijo vamos a tratar, se refería a nosotros. sí, hablando de- nosotros en nuestra experiencia apologética y vamos a tratarlo en la clase. Bueno, ya ahí van a ver cuando lo lean si no lo han leído la objeción, y sí les recomiendo esta conferencia, que de hecho el énfasis de Steven es que el problema del mal no es en primer lugar un problema filosófico, que es la tendencia, ¿verdad? Darlo como si fuera un problema filosófico primero, pero no es un problema filosófico primero es un problema psicológico, o sea, es un problema existencial, es un problema subjetivo en primer lugar. Y si lo tratamos así, vamos a tener conversaciones mucho más significativas con la persona que aborda esa pregunta,
que si lo tratamos como el problema del mal a gran escala, del mal en el mundo. Que igual me parece que, digamos, estoy completamente de acuerdo, ¿verdad? Porque a la hora de cuando yo estoy hablando con una persona, a esa persona lo que le importa es su realidad, ¿verdad? Por eso es que establece esas premisas. Pero sí me parece que es necesario que el cristiano responda y hay respuesta, hay respuesta. Sí, sí. Ahora, yo creo que es una pregunta muy difícil de responder. Pero sí la hay, entonces vamos a abordar eso. Eso fue lo que, digamos, cuando Es yo que- estaba leyendo el libro. Es que yo creo que, digamos, el problema es que, como todo, no es el por qué, sino el qué. A veces eso es lo que sucede, nosotros nos enfocamos en el por qué. Y cuando, bueno, las preguntas a veces no El del es como... sufrimiento, de Sí, sí, porque no es el por qué, sino el qué. Es lo mismo. Sin embargo, ese es el problema, digamos. Sin embargo, sí me importa el por qué. Sí, pero... Es que eso es lo que yo pienso, claro. Necesito un... Sí, pero la respuesta está cuando se enfoca desde el punto de vista del qué. A mí lo que no me gusta fue esto. Esta es la respuesta y no hay más luz al respecto. No pienso que es así. No, Pienso que hay mucho más luz al definitivamente respecto. no es así. Es una de esas preguntas cuya respuesta es muy compleja. Entonces, pensamos que no hay respuesta, pero yo creo que es que la respuesta tiene muchas caras, muchas Sí. facetas. Sí, porque digamos, yo leyéndolo estaba pensando como, "Vea, ahorita hablar de esto, ¿no?" Y yo, pero... Sí, pero porque me quedo debiendo. Andrés, si quería hacer la información, por favor. Sí, claro. Gracias. Señor, quiero darte muchísimas gracias por esta velada que nos has obsequiado. Gracias por tu infinita misericordia hacia nosotros, que hoy nos permites estar aquí vivos y aprendiendo de tu palabra. Gracias por el amor de la iglesia y el amor de los hermanos entre nosotros mismos. Señor, guárdanos del mal, ayúdanos a caminar en santidad para que podamos ser un fiel reflejo, cada día más un fiel reflejo de tu imagen. Gracias por la enseñanza de hoy. Guárdanos de camino a la casa, en nombre de Jesús. Amén. Amén.